Dios les bendiga. Amén o no amén. Bueno, Dios les bendiga. Pues vamos a orar, ¿sí? Para ponerle esto en las manos de Dios. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Padre, estamos ante tu presencia. Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás en este lugar. Bendito Dios, como decía el Señor Juan, bendito Dios, se sienta o no tu presencia. Estamos convencidos por lo que dice tu palabra, Señor, que tú estás en medio de tu pueblo. Bendito Dios, y yo sé que en tu misericordia también te dejas sentir, Señor. Bendito Dios, y hoy nos acercamos ante ti para que hables a nuestra vida, Señor, para que nos hables por medio de tu palabra. Bendito Dios, para que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, pueda ser renovado, pueda ser restaurado por ti, Espíritu Santo. Señor, que nos muestres lo profundo del Padre, Señor, cosas que en nuestro intelecto es imposible razonarlo, Señor, con esa sabiduría humana, Señor, sino esa sabiduría oculta, como dice tu palabra, que es dada únicamente por revelación de tu Espíritu. Señor, abre nuestro entendimiento esta tarde. Señor, háblale a nuestro corazón, que nuestras vidas puedan dar un giro, Señor, donde podamos reflejar lo que eres tú, Señor, que podamos ser esas cartas escritas por ti, Señor, donde se pueda conocer a Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestras actitudes, Señor, a través de nuestras palabras. Bendito Dios, que nadie seamos un pueblo religioso, Señor, que hablamos de cosas que no vivimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, sino que seamos, Señor, ese pueblo que, bendito Dios, tú has apartado para ti, Señor, para hablarle a este mundo, bendito Dios, y mostrarle a este mundo, Señor, cómo eres tú, Padre, quién eres tú, bendito Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tu nombre se engrandece, porque para eso tú levantas, Señor, ministerios, para eso levantas vidas, para dar a conocer a Jesús, como dice tu palabra, Señor, para la alabanza de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor, para la gloria de tu nombre. Te honramos a ti, Señor. Aquí estás tú, Señor, y nosotros te bendecimos. Y yo sé que deseas hablarnos, Padre, porque esta es tu casa, Señor, que nuestro corazón esté en esa disposición, Señor, de oírte, Padre, Señor, de atender a lo que tú nos digas, bendito Dios, Señor, por amor a tu nombre, trae convicción en nuestro corazón, determinación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia ahí en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 12. Bueno, esto pues lo hablo bastante, ¿verdad? Allí en la iglesia también lo menciono mucho, pero hoy quiero hablarlo aquí con ustedes. Yo creo y sé que Dios pues nos quiere ministrar, sí, nos quiere pues dar una determinación en Él, amén. Dios quiere cambiar, quiere mostrarse al mundo, sí, pero pues no a través de religión, ¿verdad? La religión no nos lleva a conocer a Dios. Si al contrario, nos aparta de Dios. Amén. Y religión es lo que te decía en la oración, ¿no? Hablar cosas que no vivimos. Amén. La vida en Jesús es que nuestra propia vida refleje quién es Dios. Como dice la Escritura, que somos cartas abiertas, ¿verdad? Escritas por Él. Bueno, vamos a ver aquí algunas cosas que yo sé que les han mencionado y que ya han escuchado, pero quiero verlo un poquito más amplio. Bueno, Mateo 4:12, sí estamos, ¿verdad? Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y este versículo es el que vamos a ver. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y los asentados en región de sombra y muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí. Bueno, ya seguimos leyendo, pues aquí ya nos hace ver que de ahí empezó o sacó a los primeros discípulos, ¿verdad? Pues principalmente a los 12, que son los que menciona. Pero bueno, al menos ahí se ve los primeros discípulos que el Señor llamó, ¿sí? Entonces, aquí nos da como nos da la imagen, ¿sí?, espiritual de esos lugares, ¿sí? Nos dice que estaban asentados estaban en tinieblas y asentados en sombras de muerte, ¿sí? Pues eso está describiendo, pues, el reino de las tinieblas, ¿verdad? El reino de las tinieblas es tinieblas, pero que va conquistando en base al imperio de la muerte por causa del pecado, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, en sí es el reino de las tinieblas, amén. Entonces esos lugares pues estaban sumergidos por el reino de las tinieblas o gobernados por el reino de las tinieblas, como nosotros lo vemos ahora en el mundo, ¿sí? La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿sí? Entonces sabemos cuando habla de mundo, ¿verdad?, lo que se refiere a su sistema, ¿sí? Y pues todo lo que está sometido a ese sistema o su forma de vida, ¿sí? Entonces en este caso pues es lo mismo, ¿sí? Gentes o personas que estaban bajo el sistema, el mundo, o bajo el reino de las tinieblas, amén. Entonces de pronto pues aparece otro reino y el Señor dice: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí vemos pues esos dos reinos, ¿no? El reino de las tinieblas, ¿sí?, y el reino de los cielos, amén, que estaba manifestándose o acercándose a través de Jesús. Sí, ahorita nos decían acerca del Señor, ¿verdad?, cuando se profetiza su venida o su nacimiento, ¿sí? Y dice: lo dilatado de su imperio no tendrá fin, ¿sí? Un imperio es un reino que conquista, amén, que va sometiendo otros reinos, ¿sí? Eso es un imperio. Entonces este reino, el reino de los cielos, pues es un imperio que va de conquista en conquista, ¿sí?, que va conquistando pues vidas y obviamente el reino de las tinieblas, amén. Entonces aquí pues nos habla de este reino, y este reino tiene sometido a esas regiones que menciona ahí, o ciudades. Entonces dentro de esas, les digo, estaban los discípulos o los primeros que menciona aquí. Entonces más o menos ahí nos damos una idea, ¿sí?, de la condición espiritual de los discípulos, amén. Si la Biblia dice que toda esa región estaba en tinieblas y en sombras de muerte, está hablando de la condición espiritual, ¿sí? Nosotros lo físico que veamos es el reflejo de una condición espiritual. Si lo físico refleja lo espiritual, amén. Por eso usted ve en la Biblia, por ejemplo, Romanos 1 dice que la grandeza de Dios y su poder se refleja en su creación, ¿sí? El Señor, el Dios hombre, dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? O sea, la condición física, ¿sí?, refleja una condición espiritual o algo espiritual, ¿sí está claro? Entonces, si la condición espiritual era tinieblas y sombra de muerte, imagínense la condición física, la mentalidad que tenían los discípulos, la conducta que ellos tenían, la forma de vida que tenían los discípulos. O sea, el Señor bajó o entró a lugares donde los discípulos estaban perdidos, ¿sí? Más o menos, o algo así. Bueno, no algo así. Así estábamos nosotros también, ¿sí? Gente sometida a las tinieblas y a un imperio de muerte, ¿sí? Esclavizados a eso, amén. Entonces el Señor pues aquí viene y Él dice: bueno, hay otro reino, ¿sí? Y este reino es el reino de los cielos, amén. Y con su vida empieza a reflejar lo que es el reino de los cielos, amén. Siempre que, o normalmente que veamos en la Biblia reino, ¿sí?, no solo lo enfoquemos a las manifestaciones del reino, que también existen, ¿verdad? El reino de los cielos tiene manifestaciones, ¿sí? La salvación de almas, la liberación, la restauración, entre otras muchas cosas. Los milagros, las señales, son manifestaciones de un reino, amén. Pero cuando nosotros veamos reino, hay que enfocarlo principalmente a cultura, ¿sí? Bueno, pausa,
Amén. Bueno, entonces cultura, ¿sí? Si lo vemos de esa manera, pues aquí hay dos culturas, ¿sí? La cultura del reino de tinieblas y la cultura del reino de Dios, o el reino de los cielos. Amén. Entonces el Señor, como muchas veces lo he dicho aquí, el Señor no trajo una religión, trajo una cultura, ¿sí? Trajo reino. Amén. ¿Se acuérdense lo que es religión? Sí, religión es conocimiento que no se pone por obra. En resumen, ¿verdad? Entre otras muchas cosas, ¿sí? Es aparentar algo que no somos, ¿sí? O querer presentar una imagen que realmente no es la real aquí adentro, ¿sí? Que eso en algún momento se va a salir, ¿sí? O va a salir a la luz porque es lo que somos. Amén. Entonces aquí, pues se ve ese reino, ¿no? Reino de tinieblas, reino de luz. Entonces, ¿qué dijimos? ¿A qué se refiere? O en base a lo que estoy hablando, ¿qué relación tiene o de qué habla reino? Pues habla de cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cultura? Pues la cultura es la forma de vida de una persona, ¿sí? O de una sociedad. Amén. Es la forma en la que se ve todo o se ve la vida. Es lo que se interpreta como interpretamos las cosas. Y esto se va formando, ¿sí? A través de los hábitos o de las cosas que hacemos constantemente hasta que esto se hace un hábito, ¿sí? Cuando las cosas se hacen un hábito, ya las hacemos a veces por inercia o por costumbre, ¿sí? O ya no hay mucho esfuerzo para hacerlo porque ya es un hábito, ¿sí? Ya es una forma que hasta hacemos natural, ¿sí? Eso es parte de lo que es cultura. Amén. Entonces ya no analizamos si está bien o está mal, simple y sencillamente sale, ¿sí? Y es algo que sale natural, ¿verdad? Entonces eso es la cultura. Amén. Y estas son cosas que se van formando principalmente en nuestra casa. Amén. La cultura no solo se forma en la sociedad, ¿verdad? Sí, o sea, fuera de la casa. Principalmente se forma dentro de la casa. Amén. De ahí empieza. Entonces, de ahí la importancia para el enemigo de fijar su punto de ataque sobre la casa, ¿sí? Porque las leyes pueden traer o traen una cultura, ¿sí? A una sociedad, porque van obligando, forzando a la gente a cumplir ciertas leyes, donde va a llegar un momento donde ya no se va a hacer por análisis, ¿verdad? O por ejemplo, siempre digo esto porque es el que me acuerdo que se me hace más claro, el cinturón de seguridad, ¿sí? Aquí en Torreón no existía eso hace años, o sea, no era obligatorio, hasta que se dejó una ley, ¿sí? Y si no se hacía, pues una infracción, ¿verdad? Entonces llega un momento donde pues ya te empiezas a acostumbrar y ya de una forma natural te subes y ¡shum!, te lo pones, pero ya es una reacción natural. ¿Saben qué es eso? Eso es un hábito, eso es una cultura, ¿sí? Entonces así se va formando. Esa es se puede decir un hábito bueno, ¿verdad? Pero hay muchos malos, amén, que son parte de nuestra cultura. ¿Sí está claro? Entonces, si nuestra cultura viene de las tinieblas, porque de ahí salimos. Nadie aquí es superhombre, ¿sí? O supermujer. Amén. Nadie. Si nadie venimos perfectos, ¿sí? Todos venimos de una condición tremenda. Amén. A unos se nos nota de una forma, a otros de otra, pero todos venimos de las tinieblas y sometidos a un imperio de muerte. Todos. Amén. La diferencia, pues obviamente es que Él nos dio luz. Él nos la dio, ¿sí? Porque nuestra vida no analizaba eso. ¿Cuántas veces los que a lo mejor se nos habló varias veces del evangelio, por qué no había una conciencia de decir, sí, cierto, la estoy regando? ¿Sí? Pues porque Él fue el que nos alumbró. Amén. Y eso se llama misericordia. Gracias, Vicky. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, por la misericordia de Dios, no sé si aquí lo he dicho, pero no recuerdo exactamente la escritura, pero hay una escritura que habla, el apóstol Pablo, donde habla de vasos de honra, sí, vasos de deshonra. Y entonces dice ahí que el barro no tiene potestad sobre el alfarero, y el alfarero es el que determina si va a ser de honra o de deshonra. Amén. Si va a ser para salvación o para perdición. Fíjense lo que está diciendo, O sea, el Señor nos está dando el privilegio de ser vasos para uso honroso, ¿sí?
no para perdición. Eso se tiene que cuidar. Amén. Entonces no es tanto el que me cayó el 20 o quiero ya ser buena persona, ¿sí? Es una luz que Él trajo a nuestra conciencia porque Él quiso. Amén. Y porque Él se anticipó a los tiempos de decir, yo quiero que esa persona me conozca desde antes que existía el mundo. Amén. Y por eso lo hizo. Entonces, no sé si es ahí mismo o dentro de esa escritura donde Pablo dice, la sabiduría de Dios, ¿quién la puede entender? ¿Sí? No la puedes sondear. O sea, por más que lo quieras analizar, no le vas a hallar sentido. Y de verdad, sí, pues no se le halla eso. De que a un faraón le dice, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. A un Moisés le dice lo mismo. Sí, pero uno fue para perdición y otro para honra. Amén. Entonces ahí no hay cómo lo entiendo, ¿verdad? O cómo lo puedo analizar, porque no tiene sentido. ¿Sí? ¿Saben qué es eso? Es misericordia. Amén. Es gracia de Dios. Entonces, si yo pienso que me acerqué al Señor por bueno, todavía hay tinieblas. Amén. Porque no es así. Él fue a los lugares despedazados en tinieblas y de ahí nos sacó. Amén. Les digo, ¿verdad? Se nos mostró o lo mostrábamos diferente, pero la condición era la misma. Era esclavitud y era un destino igual. Un lugar que se llama infierno. Amén. Apartados de Dios. ¿Sí está claro? Pero Él quiso sacarnos de ahí. Amén. Entonces en nuestra vida espiritual pues hay un nuevo nacimiento, lo que ustedes ya conocen. Sí, se nace de nuevo en el Señor, vuelve la conciencia de pecado. Sí, ya nuestra vida tiene el famoso redarguir del Espíritu Santo. Sí, ya hay una conciencia de lo que es bueno y malo en base a la palabra, no a mi criterio. Porque si es en base a mi criterio, estamos igual, no estamos avanzando, es religión. Pero si es en base a lo que dice la Biblia, entonces la cosa está más alineada a Dios. Amén. Entonces, vuelve ese despertar y eso es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Está claro? Sí, entonces viene después otro proceso que es la conversión, que es una vida que va, la palabra conversión es como girar de rumbo. Sí, por ejemplo, hay una escritura en Apocalipsis donde Juan escucha una voz, algo así, y dice, y me volteé a mirar. Esa palabra voltearse es convertirse. O sea, es que si voy hacia una dirección, me volteo hacia la otra. Sí, eso es conversión y eso es diario. Amén. No es solo de una vez que levantó su mano o aceptó a Jesús en el corazón. Eso es el arrepentimiento o el nuevo nacimiento. Eso es una vez, no van a ser 20 veces o cada vez que le digan pase el que se quieran hacer de nuevo, pues usted vuelve a nacer. Si realmente se arrepintió, nació. Amén. Si no hay arrepentimiento, pues no ha nacido. Simple y sencillamente. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces de ahí nos sacó el Señor. ¿Sí? El problema está que como veníamos de las tinieblas, ¿sí? Imagínense, o también vivíamos bajo esa cultura de tinieblas, ¿cuántas cosas no traemos? ¿Sí? Que todavía están alineadas a esas tinieblas. Amén. Y usted lo ve que a partir de este momento los discípulos empiezan a ser transformados o a ser restaurados. ¿Sí? Ellos no llegaron a la perfección o no llegaron perfectos. De ahí los sacó Dios, de esas tinieblas, y a partir de ese momento empieza un proceso de restauración. ¿Sí? Pues que tuvieron el privilegio de tener a la mera fuente, ¿verdad? En físico, ¿sí? A Jesús, y los restauró. Y la mayoría en 3 años y medio fue suficiente para ser enviados. Amén. Ya después pues ya vemos más proceso, ¿verdad? Que el Señor siguió haciendo con ellos. Pero en general, ¿sí? A partir de ese momento empezó un proceso de restauración. Y esto lo digo muchas veces también en la iglesia. Todo el sermón del monte es parte de ese proceso. ¿Sí? Que está largo el asunto, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, no terminó ahí pues. Más bien ahí empezó. Entonces no hay que decir o creer que si ya soy salvo, ya acabó mi proceso. No, apenas empezó. ¿Sí? Entonces no hay que pensar, pues ya estoy al 100 porque ya levanté la mano y acepté a Jesús. No, apenas empezó. Amén. Aquí el problema va a ser si yo no me esfuerzo por alcanzar esa restauración o si no tengo los recursos para alcanzarlo.
Si cuando se tiene el recurso, palabra, consejo, ministración, iglesia, enseñanza, cobertura, todo eso es parte del recurso espiritual que hay, ¿sí? El problema es que a veces no se tiene ese recurso. Si se tiene iglesia o religión, pero no el recurso de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que provoca? Que las almas no se restauren, ¿sí? Que se llenen de apariencia, de frustración, o que simplemente, como sus vidas tienen más relación con las tinieblas, pues se inclinen más hacia el mundo. Amén. Entonces, como su mente y su cultura está más estructural a las tinieblas, pues es más fácil apartarse. Amén. Pero cuando hay recurso, ¿sí? Y se toma, porque esto no se impone, ¿sí? Y se sabe aprovechar, entonces esa persona va a ser restaurada. Por eso, pues damos el ejemplo de Judas, ¿no? Él tenía todo, ¿sí? Tenía el reino en vivo. Amén, lo tenía ahí, era Jesús, como ahora nosotros lo tenemos, o deberíamos, ¿sí? Entonces el Señor ahí está, y a pesar de eso, no cambió su cultura. Dice ahí la Biblia, era ladrón, ¿sí? O sea, ese hombre no solo tenía una debilidad, él era, o sea, ese era su estilo de vida, ¿sí? No cambió su cultura, a pesar de tener a un excelente maestro, pues el maestro, el Señor, que le mostró la forma de vida correcta. Entonces Jesús no trajo una cultura solo con letra, ¿sí? Con teología. Él trajo una cultura con el ejemplo. Amén. Siempre va a ser así. La cultura se forma no solo por teoría o por hablar, por traer doctrina, ¿sí? La cultura se forma por la enseñanza y el ejemplo. Por eso siempre se da en la Biblia como que ese orden. Si el que hace y así enseña, hace y enseña, no está al revés. No es enseñar y después hacer. No, es que está haciendo y por eso puede enseñar. Eso se puede decir, o se le puede llamar autoridad moral. Amén. Yo no puedo hablar de diezmo si no diezmo. No puedo hablar de santidad si yo no me esfuerzo por andar en santidad. No puedo hablar de compromiso si yo no soy comprometido. Entonces no encierre cultura solo en la iglesia, ¿sí? El reino de Dios es una cultura que abarca toda la vida, toda la forma de vida, ¿sí? Entonces la Biblia me enseña a vivir no nada más aquí, ¿sí? Por eso decimos, no, aquí todos somos santos. Y a veces nos quiere salir el cuernito, ¿verdad? Pero normalmente es más santidad, ¿sí? Guardamos más la apariencia, aquí no respondemos como respondemos en la casa, ¿sí? Aquí bueno, a veces va, o normalmente, ¿sí? No sacamos, como decimos, el cobre, ¿sí? Eso lo sacamos allá en la casa, amén, o cuando vamos camino a la casa, ¿sí? Entonces, aquí no se complica a veces tanto, aquí es más fácil ser santo, ser bueno, amén, pero como es una cultura, no es una religión. Eso significa que es una forma de vida donde sea. Entonces se lleva afuera, ¿sí? Se lleva al trabajo, la cultura de Dios. Se lleva al matrimonio, se lleva la vida como padre. Se lleva en la vida dentro de una sociedad, ¿sí? Eso es reino. Amén. Y eso escasea. Porque hay religión, ¿sí? A veces hasta manifestación, pero no cultura. Sí, el apóstol Pablo, en una escritura donde le dice a los de Corintios, porque los de Corintios tenían mucha manifestación, ¿sí? Y había mucho desorden, amén. No era mala la manifestación, el problema es que no había un equilibrio, ¿sí? Entonces, porque era de Dios, Pablo por eso le dice, ustedes están enriquecidos en todos los dones, o sea, las lenguas, los milagros eran de Dios, ¿sí? Pero no significa que estaban formados o que eran espirituales, al contrario, ustedes son carnales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la manifestación no garantiza espiritualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen chismes, murmuraciones, contiendas, ¿sí? Escucho hasta de idolatría, incesto, ¿sí? Fornicación. Son carnales, son espirituales, pero con muchos dones, ¿verdad? Entonces Pablo trata de poner el balance, ¿sí? Y no sé si es primera o segunda. Bueno, en primera sí, Pablo trata de defender su apostolado. Pero dentro de las dos cartas, ¿verdad? Se ve cómo empiezan a dudar del apostolado de Pablo y lo empiezan hasta cierta manera o punto a menospreciar, ¿sí? Y se empieza a levantar gente ahí muy elocuente, ¿sí?
pero sin nada de fruto, sin nada, pero con mucha elocuencia y con mucha apariencia. Por eso Pablo les dice, ¿verdad? O habla cosas así, dice, bueno, si estos hombres dicen ser ministros, yo más, dice Pablo. Y pum, suelta el por qué dice eso, ¿verdad? Y empieza a decir sus experiencias con Dios, en ayunos, en desvelos, en naufragios, amén, en azotes y muchas cosas que dice ahí. Pero dentro de todo eso dice, bueno, quiero ver no nada más las palabras, dice, de aquellos que se dicen ministros, porque se estaban metiendo a la iglesia. Entonces ahí dice una palabra, sino quiero ver el poder, ¿sí? Inmediatamente nosotros pensamos en dones, en manifestación, ¿sí? Pero eso no requerían eso lo tenían. La palabra real de ese poder es virtud, ¿sí? Y virtud tiene que ver con conducta, no con una manifestación sobrenatural. Entonces Pablo está diciendo, pues muy elocuentes, muy buen perfil, pero sin conducta. O sea, no hay cultura de Dios. Entonces Pablo dice, por eso dice ahí, bueno, ahora quiero verlos para ver no nada más las palabras, sino el poder o la virtud que hay en ellos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces Pablo no podía enfocarse a la manifestación porque la iglesia tenía muchas, ¿sí? Pablo les está hablando de la conducta, y por eso Pablo, cuando dice yo soy más ministro, no saca sus manifestaciones, ¿sí? Hay una parte al final donde dice, si alguien cree que habla lenguas, yo hablo más que todos, les dice, ¿sí? O sea, si ustedes creen que tienen manifestaciones, aquí hay más. Pero no es eso en lo que él se enfoca, sino que él se enfoca en desvelos, en ayunos, en naufragios. O sea, él está hablando de su conducta. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, eso es reino. Amén. Desgraciadamente, pues venimos de un reino de tinieblas, donde nos es más fácil y la inclinación es más hacia las tinieblas que hacia lo de Dios. O sea, es más fácil pecar, ¿sí? Y usted puede ver un niño, ¿no? Dicen que al niño no le enseñan lo malo, porque ya lo está integrado. Y sí, ¿verdad? Lo primero que saben hacer es decir no. Sí, le sale pero súper fácil renegar y rebelarse, ¿sí? Que va creciendo y se supone que tiene que cambiar por lo que ve. Amén. Pero al niño no se le puede enseñar, mira, esto está mal. No, se le quiere decir, esto es lo correcto, porque lo malo ya lo trae. Sí, bueno, así estamos todos. Sí, todos ya traemos lo malo. Amén. Ya nos es más fácil hacer lo malo, porque es parte de la cultura que nosotros, de donde venimos. No es nuestro origen real, Nuestro origen es espiritual. Nosotros somos espíritu antes que carne. Para nosotros las cosas espirituales deberían sernos más fácil, ¿sí? Porque nosotros primero fuimos creados espiritualmente, después físicamente. Amén. Pero el pecado y todo lo demás, ¿verdad? Nos inclinó a lo malo. Bueno, espero y me esté explicando. Entonces, pues, hay dos culturas ahí. Déjenme ver qué más saco de eso. Bueno, dos culturas que el Señor quiere transformar. Amén. Siento en mi corazón ministrar mucho a los varones, porque es donde inicia esa cultura. Bueno, vamos viéndolo pues. Vamos a buscar en la Biblia 1 de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Fíjese bien, pues vamos a ver dónde se origina, dónde nace la cultura, ¿verdad? O sea, acuérdense que estamos hablando del cielo o de tinieblas y de luz, ¿sí? Entonces ya entendimos qué es cultura, hábitos, formas de creencia, estilo de vida. Esa es una cultura. Amén. ¿Dónde se nos formó la cultura a nosotros? Estando en tinieblas, ¿sí? Eso es lo que traemos. Somos salvos si hay un verdadero arrepentimiento, pero esto requiere una renovación, ¿sí? Una transformación. Amén. ¿Con qué intención es todo esto? Que se vea el reino. ¿Por qué Jesús decía el reino de los cielos se ha acercado? Porque Él lo traía, Él era el reino, ¿sí? Ahora, en este tiempo, pues Él está a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero la iglesia, debemos de decir,
el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Porque nuestra cultura, nuestro estilo de vida, nuestra mentalidad, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra mentalidad responsable, o sea, muchas cosas, mis hermanos. Por eso a veces nosotros somos muy dados a hacer lo que hizo Adán, ¿sí? Tapar con hojas de higuera. Amén. Pues hay muchas broncas acá, muy irresponsable, muchos problemas o cosas mal, pero no fallo en la iglesia. Es la hoja de higuera, ¿sí? O sea, como quiera tapo esto. Amén. Muy mal ciudadano, muy mal empleado, muy mal esposo, pero no dejo de orar. ¿Sí me entiende? Esa es una hoja de higuera. Es como tapar una desnudez, algo que está ahí, ¿sí? Pero que lo estoy cubriendo con una acción espiritual. ¿Y saben qué es eso? Eso es religión. Y eso es querer nada más aliviar conciencia. Por eso la cultura no es nada más aquí. Amén. Aquí se nos enseña cómo, ¿sí? Aquí se nos explica con la palabra y con el ejemplo de nuestros pastores. Amén. Para que nosotros lo llevemos allá afuera. ¿Sí está claro? Y entonces podamos decir, el reino de Dios se ha acercado. No por religión, porque se ve. Si entonces Jesús no lo hacía como para pantallar. Ya llegué, el reino de Dios está aquí. No, Él lo hacía porque su forma de vida manifestaba cómo se vivía arriba. Sí, por eso el Señor dijo, ¿verdad? Yo no hago otra cosa que no haga el Padre. Todo lo que veo hacer Él, yo lo hago. O sea, Él estaba viviendo como se vivía en el cielo. ¿Sí? Yo no hablo otra cosa sino lo que habla el Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Él era un reflejo. En este caso nosotros, ¿no? Nosotros la iglesia somos una extensión, o debemos de ser, del reino de Dios. ¿Sí? A través de nosotros Dios intenta colonizar la tierra, ¿sí? Que toda persona que esté a nuestro alrededor cambie su forma de pensar, cambie su estilo de vida porque nos ve a nosotros. Eso es la iglesia. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, pero pues venimos de otro rumbo, ¿verdad? Venimos de tinieblas. Entonces, ¿dónde inicia esto? Pues esto empieza desde casa, y ahí lo dice. ¿Sí? Dice 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados, ¿qué dice? Vana manera de vivir, o sea, estilo de vida. ¿Sí? Nosotros fuimos rescatados de un estilo de vida vano. ¿Eso qué significa? Un estilo de vida que no produce. ¿Sí? Un estilo de vida que no produce en nada para Dios. Amén. De ahí salimos. Y luego dice ahí, ¿sí? La cual recibiste de vuestros padres. Entonces, ¿dónde nace esa cultura? A través de los padres. ¿Eso qué significa? En casa. Amén. ¿Verdad que no dice iglesia? Dice casa o en nuestros padres. Entonces, aquí puedo aprender mucho. O bueno, aprendo mucho. Amén. Pero realmente nuestra formación es allá. Amén. Entonces aquí nosotros se nos dice cómo. Se nos enseña cómo, vemos cómo. Por eso ser pastor no es nada más echar verbo y recoger dinero. No, ser pastor es mostrar cultura. ¿Sí? Que lo que dice la Biblia, imitad la fe de vuestros pastores. O sea, que esa vida sea digna de imitar. ¿Sí? Porque tiene una semejanza con Jesús, como decía Pablo. O sea, lo que va a hablar como Pablo habló son palabras mayores. ¿Sí? Sean imitadores de mí. Por eso digo aquí, bueno, lo he dicho. No se complique la existencia, debería decir un buen pastor. Si de plano se le cierra el mundo y no sabe nada, entiende lo que dice ahí, haga lo que yo hago. ¿Sí? Si le cuesta mucho ser un buen esposo, haga lo que yo hago con mi esposa. Si le batalla bastante con sus hijos, véame cómo los trato yo. Eso es ser modelo. Y eso es un pastorado. ¿Sí? Entonces pensar que solo es hablar o porque ya sé mucha teología, estamos muy mal. ¿Sí? No, esto es formación. Por eso el Señor dijo, a ver, vengan, todos estaban en tinieblas, ahora están en luz. No los puedo poner a hacer algo aquí porque todos están perdidos, su mente está mal. ¿Sí? Pero vamos a renovarles la mente. Vamos a transformar sus motivaciones, sus intenciones. Vamos a cambiar su estilo de vida. ¿Sí? Para después decir, acuérdense, Lucas dice que llamó a sus discípulos y de ellos llamó a 12. ¿Sí? Entonces dijo, a ver, tú, el que se parece más a mí,
¿sí? Venga y empiece a funcionar, ahora es un enviado. Y digo, se parezca a mí, pues, una cosa muy pequeña, ¿verdad? ¿Sí? O sea, era algo, lo básico, vamos a decir así, lo necesario. Pero eso, ellos iban a más. Sí, por eso vemos, pues, un apóstol Pedro ya más maduro en las cartas, ¿no? Tremendo, es un apostolado precioso. Pero así no fue al principio, pero al menos empezó. ¿Sí me explico? O sea, aquí no hay acabo, pues. Si ya nos sentimos que hemos llegado a un punto, hay más. Hay mucho más, por eso no se le suba. Hay que luchar, ¿sí? Porque es una bendición haber llegado a un punto, pero hay más. Entonces cuando venga el pensamiento, sí, pues eso no se compara al barrio, pues se compara al barrio, hermano. ¿Sí? No, ya, pues yo ya no soy como ellos, pues sí, pero de ahí éramos. Sí, compárese al Señor. Y va a decir, no, pues estoy hasta el suelo, ¿verdad? Entonces no se compara el barrio, no se compara los familiares inconversos. Una vez decía una persona, él, bueno, salió a la iglesia porque ya no fue y trabaja en la policía. Entonces él decía, no estoy tan mal, decía él, ¿verdad? ¿Por qué estos hacen esto? Pues sí. Decía, no, pues sí, obviamente, pero compárate a otro, pues te comparas al inconverso, te comparas al que no conoce a Dios, pues eres un santo, sí, pero compárate al Señor, compárate a gente de fe, de buen testimonio, valientes, esforzados, diligentes, pues te vas a caer en el piso. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso esta gente, o bueno, más bien, para que no se nos va a subir. Si entonces nuestra mente, que ya se le quiera venir el chispazo de arrogancia, sí, es que estos no son tan emprendedores, es que estos no son tan entrones, es que estos no tienen tanta fe. Aguas, ¿sí? Porque Dios va a decir, bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver si tienes tanta fe como piensas y ¡pum! La quebrada. ¿Sí? Y vamos a ver a ver si eres tan esforzado como dices y se le va a venir el desánimo, algo va a pasar. Entonces lo ideal es, Señor, yo reprendo esto en el nombre de Jesús, yo me tengo que alinear a ti, ¿sí? Yo no me parezco a ti todavía, si me falta demasiado por alcanzar, pero yo quiero más. Yo sé que estoy en un punto, sí, que probablemente o seguramente no estoy como estaba antes, pero hay más y hay más y de ahí no me sacan. Amén. Entonces, tener visión es hermoso. Bueno, entonces, ¿dónde empieza pues la cultura? Empieza en casa. Amén. Si las casas están bien, la iglesia está bien. Amén. Si la iglesia está bien, la sociedad está bien. Entonces, inicia ahí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál sería pues el blanco del diablo? Pues las familias, porque de ahí se desprende. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer? Padres mediocres, así. Amén. Madres sin ningún temor de Dios, para que así levanten una sociedad, una cultura. Entonces a los hijos se le va a hacer, pues, ¿por qué cree que Dios le dijo a su pueblo? Esto lo enseñarás a tus hijos. ¿Sí? O sea, porque aquí vamos a levantar una simiente de gente que tema a Dios, ¿sí? De gente que respete a Dios, pero grábeselo aquí, no se echa rollo, nada más, es lo que ven. Amén. Entonces yo les puedo decir, ore, mi hijo, esfuércese por estar en la iglesia, y usted no viene, ¿sí? A ver, sea responsable, mi hijo. Fíjense, hay una cosa fea. Busco el reloj, pero aquí ya no hay, ¿verdad? Hay algo que nos formó el pecado, que se llama irresponsabilidad, ¿sí? Usted se da cuenta cuando Adán pecó y todos, ¿sí? La línea ahí, inmediatamente se aparece el Señor y dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? Y Adán, ¿sabe qué le dice? La mujer que me diste, irresponsable. Y la mujer dice, no fui yo, fue la serpiente. Sí, la serpiente, entonces aquí hacía, ¿verdad? Es el diablo, ese conocía a Dios y no, pues ya mejor no digo nada. Pero fíjese cómo se pasan la bolita, como decimos, ¿no? ¿Sabe qué es eso? Esa es una consecuencia del pecado. El pecado nos ha hecho irresponsables. O sea, de decir, no nos examinamos a decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí? No, es que él no está haciendo. No, es que él no dice. Entonces, no. Aquí es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿O qué no estoy haciendo yo? Amén. ¿Está claro? Usted sabe que su primera iglesia es su casa, ¿verdad? Ahí ya no hay mucho que explicar. Bueno, entonces como el diablo entiende esto, porque lo escucha en la iglesia, o lo lee en la Biblia,
¿sí? Porque él conoce Biblia, porque si no sería un pésimo enemigo, ¿sí? Porque el diablo sabe que ahí están las leyes de todo lo que existe, ¿sí? Entonces si él tiene que someterse a esas leyes, no las puede brincar, amén. Entonces él tiene que saberlas para poder atacar y atacar al menos en los límites que le pone Dios, amén. Entonces él dice, bueno, ahí dice que empieza de los padres. Tanto Dios les ha dicho, y esto lo enseñarás, y esto lo vas a hacer, ¿sí? Y ahorita explicamos más de eso. Entonces, pues yo entiendo que el blanco son ellos, ¿sí? Si le retuerzo la mente a un hombre o una mujer, se va a reproducir así, retorcido. Entonces vamos a retorcerlo, ¿sí? Vamos a amargarlo, vamos a frustrarlo, vamos a complejarlo, vamos a ensoberbecerlo, vamos a tenerlo extremo a extremo, que se sienta más que todos, que se sienta una basura, ¿sí? Y ahí, que en esa condición esté para que así se reproduzca, que sea tibio, que sea mediocre, que sea apático a las cosas de Dios, que no tenga temor de Dios, ¿sí? O que crea que tiene, pero nada más trae hojas de higuera, porque afuera de la iglesia es otro, amén. Bueno, entonces que así se mantenga, que siga pensando que está bien, ¿sí? Porque así está reproduciéndose, amén. Entonces esto se hace una lucha, uno le dice la batalla cultural, ¿sí? Una lucha de cultura, pues, donde el diablo se aferra a esa cultura, a meterla en nuestras casas, y donde el reino de Dios dice no. Pero vea la necesidad de que haya hombres, mis hermanos, mujeres que muestren esa cultura. Mostramos religión a manera general o mundial, eso mostramos la iglesia, pura religión, amén. Y pensamos que la manifestación es suficiente. No. Bueno, seguimos pues. Déjenme ver. Bueno, esto vamos a leerlo. ¿No se ha cansado o ya venía así? Así ya nació cansado. Bueno, fíjese. Vamos a ver dónde se origina la cultura. Sí, esto me gusta mucho. Busquen Génesis 2, 15 al 18. Y ahorita vamos a orar. Génesis 2, 15. Fíjese dónde inicia, Ya estamos. Génesis 2, capítulo 2, versículo 15, y lo leemos hasta el 18. Dice, bueno, ya lo voy a leer, Si no lo encontró, no se apure. O mejor búsquelo. ¿Sí? Decía una hermana, no, el celular nada más para una urgencia. Tú tráete tu Biblia a la iglesia. ¿Sí? Para que sepa dónde están los libros. Bueno, yo traigo la tablet, pero era para predicar. Si no me vea mal. Bueno, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Sabe qué significa Edén? Edén significa deleite. Fíjese, eso es importante. Y sigue diciendo, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Cómo se forma una cultura? Aparte de ejemplo, mandamientos. ¿Sí? Por eso la ley de Dios son mandamientos que nos dan una cultura, un estilo de vida. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Y fíjese lo que dice aquí y en qué contexto lo dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para que esté con él. Entonces ya si seguimos leyendo, pues le viene un sueño profundo y nace la mujer, ¿verdad? Del costado de Adán. Y a los dos los puso en el huerto. ¿Sí? O sea, el matrimonio en Dios debería de ser un Edén o un deleite. ¿Sí? Entonces usted, no un campo de guerra. ¿Sí? Ni un manicomio, no. El matrimonio se supone, en lo que acabamos de leer, es un Edén. Pero si se da cuenta quién lo hizo responsable, al hombre. Esto habla de hombre varón, ¿sí? A él le dijo, este es el Edén que yo te entrego, así manténmelo, ¿verdad? Y te voy a dar una ayuda para que te apoyes y los dos lo mantengan así. Fíjense, a mí me gusta mucho ver que Dios no les prohibió que comieran del árbol de la vida, nada más del otro.
Sí, ya después que vino el pecado, pues ya puso ahí el cerco, ¿no? Para que no entraran. El árbol de la vida siempre representa a Jesús. O sea, el Señor nunca los quiso limitar en ese entendimiento, ¿sí? Pero nunca dice que tomaran de ahí, ¿sí? ¿Sí se da cuenta? Entonces les llamó más la atención el conocimiento y no el Señor. Entonces de ahí empezó a entrar. Hay muchas cosas que explicar, ¿verdad? Bueno, entonces aquí pues es donde se origina una cultura, porque iban a nacer de un matrimonio. Acuérdense de dónde viene, según lo que leemos en Pedro. Empieza en los padres, ¿sí? Pero inicia en un hombre. Amén. Entonces ese hombre tenía que mostrarle a su mujer cómo el mandamiento que Dios dejó. ¿Cuál era? Guardar el huerto, porque nada más no comer del árbol. Sí, para que no vea que el trabajo es una maldición. No, el trabajo se les dio desde antes de que pecara. Sí, no, el trabajo es una maldición. Mugre Adán, ¿por qué pecó? Sí, no. O sea, el trabajo es una bendición. Sí, se nos dio antes del pecado. Aquí lo malo era lo que iba a producir y cómo lograr cosechar, ¿verdad? Que iba a ser con mucho esfuerzo. Amén. Bueno, entonces les da el trabajo y les dice, así me lo van a cuidar. ¿Sí? Y le entrega esa ayuda. Entonces, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Y la idea de Dios era de ahí reproducir el mundo o poblarlo. ¿Sí? ¿Bajo qué fundamentos? Lo que Él mandó. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios quería que a través de este matrimonio se formara o se poblara la tierra con su cultura. No se logró. Sí, porque ellos no quisieron. Amén. Y empezó a entrar por ahí la serpiente, la guerra cultural, acuerdes, y lo sometió. Y entonces ya sale parte de las consecuencias, ¿no? La irresponsabilidad. No, es que esta, o que ore ella, ¿sí? Que ella vaya, o no, pues mis hijos, ¿sí? ¿Y usted por qué no? O sea, ¿se quiere el infierno o qué? Pues no, ¿verdad? Pues tiene que haber, o sea, nuestra vida tiene que ser lo que motive. Si no, nada más echa el rollo, ¿verdad? Nada, que aquí dice, sí, pero no te lo veo. Amén. Se tiene que ver. Este ejemplo lo doy muchas veces. Yo creo ya lo he dado aquí. Porque me lo imagino. Hay un momento en la Biblia donde dice que Moisés cruzaba todo el campamento. Me imagino mucho al viejito, ¿verdad? Que va lento, porque estaba viejito. Y va cruzando todo el campamento. Y ahí va. Y todos empiezan a salir de sus tiendas o sus casas de campaña. Y se paran en la puerta y lo empiezan a ver. Y el viejito no dice nada. No impone nada, no exige nada. Solo va caminando. Cuando llega a la puerta del tabernáculo, pues era un amigo de Dios. Inmediatamente baja la nube y lo esconde. Y le empieza a hablar. Cuando eso pasó, la gente estaba viendo. Y dice la Biblia que cuando bajaba la nube, todos se postraban. Desde la puerta de su tienda. Si se fija que el viejito no exigió nada, no impuso nada, nada más lo veían, ¿sí? Y su caminar movió el corazón de la gente a humillarse delante de Dios y adorarlo. ¿Sabe qué es eso? Eso es ser ejemplo. Sí, eso es ser de influencia. Y eso, mis hermanos, eso es ser un líder. Amén. Y en nuestras casas, el varón, sí, y ya como matrimonio, esposo, esposa, somos líderes ahí. Amén. Y un líder no necesita imponer, solo tiene que mostrar. Y mucho cuidado, ¿sí? Cuando aquel líder no sabe poner límites. Amén. Eso pasó con Elí. Amén. No se trata de matar gente, ¿verdad? Sino poner límites, conducta, palabra. Amén. Y cuando es niño, pues ahí tú no opinas, tú no sabes, tú te vienes y punto. ¿Sí? Pero está chiquito, ¿verdad? Pero ya grandote, pues no. Ahí ya no se puede tanto así. Pero lo que ellos ven. Sí está claro, pues, pero la Biblia nos da una seguridad. Se instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Amén. Entonces no hace que hacerlo. Si ya en su momento Dios lo va a jalar, va a decir, no, a ti te instruyeron, no así. No te me vayas al mundo y da el jalón. ¿Sí? Porque tus padres me han sido fieles. Amén. Y así andando perdido, le va a venir un chispazo. Pero si los padres son fieles. ¿Sí? Está claro. Bueno, entonces ahí dice, bueno, de ahí inició. ¿Sí? De ahí se iba a poblar el mundo
¿sí? Con personas que pensaran y que actuaran como Dios mandó. Cultura. No se logra porque pecaron. Después de ellos aparece Noé, ¿sí? Y se fija que era otra familia. Amén. Y lo aparta. Y dice, encontraron entre toda esta gente tremenda un único hombre justo, ¿sí? Entonces, voy a matar a todos, menos a tu casa. Amén. Entonces, si ese hombre era justo, ¿qué ejemplo daba? Entonces, dice, vas a hacer un arca y le da medidas y todo, ¿verdad? Y dice la Biblia que por su fe condenó al mundo. Qué tremendo, ¿no? Como 120 años haciendo un arca sin tener ninguna evidencia de que iba a llover, por la pura fe. Y por eso los condenó, porque se le creyó a Dios. Entonces ya dice la Biblia, pues hace el arca, se acaba el diluvio y todo, bajan las aguas y a partir de esa familia se iba a poblar el mundo. Amén. Pero bajo términos de justicia, otra cultura. Sí, una cultura de justicia o la cultura de Dios. No se logró. Y así, ¿verdad? Aparece Abraham y ese hombre extraordinario, ¿sí? Después de todo el proceso que va Dios haciendo con él, y la fe le va de gloria en gloria, porque ese hombre es extraordinario en la fe. Llega un momento donde Dios dice, le encubriré algo a Abraham, siendo que de él haré una gran nación. Y luego dice, y yo sé que mandará a sus hijos a que guarden el camino de Jehová. O sea, ¿qué está diciendo? Este viejito les va a dar una cultura, ¿sí? Entonces dijo, no te le puedo esconder nada. ¿Sí se da cuenta? Es un hombre, mis hermanos. Y de ahí parte un matrimonio. Amén. Y obviamente pues de ahí una familia. Entonces hay que ser muy hombres. Sí, decir no, santidad, obediencia, temor de Dios, cumplir en todo lo que sea allá afuera. ¿Sí? Traiga licencia, páguele la luz, pague donde tenga que tener donde tenga su deuda, sea responsable, muestre ejemplo, que las empresas, el negocio, donde sea que usted trabaje, se peleen por usted. Y no digan, gloria a Dios que se fue ese tremendo hermano. ¿Sí o no? No, que se pelee, digan, no tendrás otro igual que tú, ¿verdad? O de tu iglesia no habrá más que quieran trabajar con nosotros, ¿sí? Y que le estén rogando, no te vayas, y espérate, y mira, ¿sí? O que ya se fue después de un mes y le vuelven a hablar, ¿y cuándo regresas? Amén. Y no decir tremenda pesadez con esa persona. ¿Sí me está entendiendo? O sea, ese es el problema, que tenemos muchas hojas de higuera, ¿sí? Tapamos muchas cosas, ¿verdad? Irresponsables por afuera, incumplidos por otro lado, ¿sí? El matrimonio por sin ningún lado, pero no fallamos a la iglesia. Hoja de higuera. Pero como quiera está mi diezmo, cuando lo doy, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? Aquí somos muy cumplidos, ¿sí? Pero así como que, uy, ahí está, ¿sí? No le pago el cartoncito de la tienda, sí, no traigo licencia y pretendo que Dios me prospere. O sea, está tremendo, mis hermanos, reino de las tinieblas, ¿sí? Fíjense, bueno, es que son muchos ejemplos que les puedo dar. Algunos me dan vergüenza, otros no tanto. La escuela fe. Pero sí. Mira, yo por ejemplo, por decir uno, para no regarla, para no exhibirme, pues uno ya en el pastorado pues tratas de pensar diferente, ¿verdad? Tratas de cumplir en todo, ya no nada más por tus hijos naturales y esposa. Piensas en las familias, ¿sí? De la iglesia. Entonces, cuando uno dice, bueno, tengo que cerrar el cerco para que las familias de la iglesia sean prósperas, ¿sí? Yo tengo que cumplir con diezmos, con primicias, con ofrendas, pagar predial, pagar agua, pagar luz. Yo no me la puedo robar. Tengo que pagar licencia, tengo que pagar plaqueo, tengo que cubrir. Porque yo no quiero que nadie de la iglesia sea afectado por mi responsabilidad, ¿sí? Entonces, no puedo decir, soy el pastor y estoy en todas las reuniones, ¿sí? Pero allá, ¿sí me está entendiendo? Entonces yo no tengo que gritarle a la iglesia, estoy haciendo esto. No, yo estoy haciéndolo, sé que Él me está viendo y sé que el diablo también. Entonces el diablo me puede buscar o nos puede buscar, pero va a buscar una brecha. Sí, ándale, mi hijo. 15 años con licencia vencida. Sí, sí pasa. Y te sientes mal porque el carro se te descompone. Pues ¿por qué crees que es?
¿Sí? ¿Cómo te cubro ahí? Diría Dios, ¿verdad? Entonces a veces ese es nuestro pensamiento. O sea, declaramos milagro y bendecimos al carro y oramos por salud, pero con la bicola a un lado, ¿no? O sea, no puede ser, mi hermano. Entonces la mente tiene que reformarse, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que cambiar porque venimos de una cultura tremenda. Amén. Entonces estamos habituados a esa vida y declaro esto y declaro lo otro y bendigo y jalo, arrebato, establezco y todo, ¿verdad? Y está bien, ¿sí? Pero Dios va a decir, pero la conducta, ¿sí? ¿Por qué no prospera? ¿Y diezmas? No. ¿Sí me explico? ¿Y por qué no avanzo en esto y en esto otro? ¿Por qué me enfermo? Yo, por ejemplo, pues uno, dice el pastor Matías, uno como pastor está obligado a estar declarando sanidad, un milagro, ¿sí? Pero entonces uno dice, Señor, que con ese milagro haya conciencia, ¿sí? Para que esa persona ahora se cuide. Amén, porque sí hay cosas que son por el diablo, Fíjese, una vez, ya me lo acabo, una vez llegó una hermana, no era de la iglesia, era hermana de una hermana de la iglesia, pero ella iba a otra iglesia. Entonces pues yo la atendí por la hermana de la iglesia, ¿verdad? Mi responsabilidad era con esa hermana porque se congrega con nosotros. Entonces dice, ¿sabes qué? Es que mi hermana está muy mal, ¿puedes orar por ella? Sí. Total, la lleva, no recuerdo cuántos diagnósticos, pero puras malas, puras enfermedades feas. Entonces ya pues después de hablar mucho con ella, pues ya empecé a orar por ella. Se empieza a endemoniar, se tira al suelo y se retuerce y todo, ¿verdad? Sale el chamuco y es liberada, se sienta. ¿Y saben qué pasó? No sé si fue la semana siguiente, le hicieron todos los mismos estudios y todo le salió bien, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un caso distinto, ¿sí? Ahí había ataduras, ahí había demonios, ¿verdad? Pero puede ser otro el caso, ¿sí? El cuerpo es cuerpo, hermanos. Amén. Entonces, hay que reformarle aquí, ¿verdad? Y después declarar el milagro. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, muchas cosas, ¿verdad? Bueno, las hojas de higuera, ¿verdad? Que fue lo que mencioné. Aguas con eso. Amén. Entonces no podemos estarle demandando a Dios, porque entonces Dios se va a poner, bueno, está bien, por mí no hay problema, yo te quiero bendecir, te quiero dar, te quiero prosperar, todo. Pero vamos a ver aquí cómo está la cosa, ¿sí? Tienes un año robándote la luz, ¿sí? Tienes desde que entraste a ese trabajo, dices que trabajas, ¿verdad? Desde que, cosas así, ¿verdad? O sea, son cosas tan sencillas y normales, amén, que uno las tiene que aplicar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, como pastor y como padre de familia debería ser así. Tú ya no puedes pensar por ti. Como padre de familia tengo que cumplir por mis hijos, ¿sí? Para que mis hijos, Dios los bendiga, para cerrarle el cerco. Acuérdense de la vida de Job, ¿sí? ¿Qué dice de Job? Sus hijos no eran muy buenos muchachos, ¿verdad? Usted ve que era de fiesta todos los días, ¿sí? Eran 7 hijos, ¿no? Y dice que por día se hacían una fiesta al hijo. O sea, era toda la santa semana había fiesta en la casa de alguno de ellos, ¿sí? Pues uno entiende, pues así muy buenos hijos no eran, ¿verdad? Pero ¿cómo era el papá? Una integridad tremenda, que era lo mejor que había en aquella tierra. Entonces el Señor, pues con todo ese así, le dice a Satanás, no a un demonio, a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Sí? Entonces el diablo ahí dice, ¿verdad?, que andaba rondando la tierra, pero me parece que está en minúscula. O sea, lo que quiere decir es que estaba en la tierra donde estaba Job. Entonces él decía, pues ¿a quién crees que vengo de rodear? A ese, porque ese tiene una bendición sobre esa región. Si lo tumbo a ese, le pego a todos. Entonces dice, pues claro que sí, pero es que tú lo has cercado, le dice a Dios, el diablo. Entonces el Señor dice, pero pues préstamelo tantito y vas a ver si no reniega. Tócalo, ¿sí? Toca todo lo que tiene. Entonces dice la Biblia que lo primero que mató el diablo fue a los hijos, ¿sí? Fue lo primero que destruyó. Pero está diciendo ahí, tú lo has cercado. Entonces, ¿qué estaba cercado? Nada más la vida de Job, sus posesiones y sus hijos, ¿sí? Entonces la integridad de este hombre
resguardaba a sus hijos y lo que tenía. Entonces, esto nos enseña mucho. Hay cercos, ¿sí? O hay un cerco alrededor nuestro que el diablo va a buscar rendija. Amén. Dice, pues por aquí le pego. Y no va a prosperar. Y no va a avanzar. Y sus hijos no van a venir a los pies de Cristo. Porque aquí hay una rendija. Y por muy aleluya que sea, muy predicador, muy lo que sea, aquí hay una rendija, ¿sí? Y la está tapando con hoja de higuera. Sí, que porque sí oro, que porque en esto, pero aquí hay una rendija y de ahí no me mueven. Entonces el diablo empieza a entrar y empieza a robar. Esa es su naturaleza, o sea, es lo que quiere saquear. Amén. Entonces si uno lo deja, pues él no necesita un portón, él necesita una rendija. Entonces usted se empieza a analizar, a ver, ¿por qué no prospero? Y santo Dios, va a salir listado, con razón, ¿sí? Señor, ¿por qué mi matrimonio no se arregla? Y entonces empieza aquí adentro, tú estás haciendo esto, no estás haciendo esto, amén. ¿Por qué mis hijos son tremendos, Señor? Si tenemos 20 años en el evangelio, ¿qué está pasando? Amén. Y Dios va a decir, no son tus hijos, ¿sí? Es que el cerco está abierto, mijo. Tú no temes a Dios, no te apartas del mal. ¿Sí está claro? Bueno, entonces así empieza todo este rollo. Ya voy a acabar. A ver, déjenme ver lo último que tengo aquí. Bueno, ya explicamos que inicia en un matrimonio, ¿verdad? Así inicia la cultura, en un matrimonio. Pero principalmente en el varón. De ahí se va a desprender. Porque el hombre tiene la obligación de mostrarle a su mujer esa cultura. Para que ella se una, porque es la ayuda idónea, y puedan gobernar su primera iglesia, que es su familia, ¿sí? Y de ahí se desprenda y nazcan hijos con esa cultura. Y si usted, o si Dios le dice a aquel hijo, ¿sí? Esfuérzate en esto, ese hijo no le va a costar. Amén. Usted muestre el reino de Dios afuera también, mi hermano. Muéstralo en su escuela, ¿sí? Que yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, pues yo entré a la universidad, salí de la prepa, tenía días que había aceptado al Señor. En el 2002, pues ya llovió, ¿sí? Y salí a la prepa cristiano, nuevecito, ¿verdad? Y entro a la universidad, tenía días en el Señor. Y mi pensamiento era, porque en el mundo no era así, ¿verdad? En el mundo era, me vale, no quiero hacer tarea, no me interesa nada. Yo quiero el cotorreo, ¿no? Pero cuando entré a la universidad era, tú reflejas a Dios, recién convertido, ¿sí? Y yo decía, ay no, tengo que estudiar, ¿sí? Tengo que hacer tareas, tengo que ser responsable, porque ¿qué van a decir del Señor? ¿Sí? Tengo que ser esforzado ya en la escuela, porque si no, pues ¿qué ejemplo voy a dar? El problema es que pues ya había un caminar muy feo de mi vida, ya me costaba más, ¿sí? Pero si lo hubiera entendido desde antes, pues otra cosa sería, ¿verdad? Pero era una necesidad de que no puedo dejar el mal a Dios. Así es que ni modo, no me gusta estudiar, no me gusta estar ahí, pero lo tengo que hacer porque no quiero poner el mal a Dios. Entonces, si nada más me enfoco, no fallo en la iglesia, porque no fallaba, ¿sí? Que aseo, que vigilias, que veladas, que lo que sea. Amén. Pero si nada me encierro, estoy cumpliendo, porque hago esto. Estamos mal. Amén. Entonces, Dios va a decir, pues sí, o sea, eres muy buen hermano, pero acá, sí, no, así no es. Eso no es cultura, eso son tinieblas. Amén. Entonces la cultura de Dios abarca todo, toda la vida, mi hermano, no nada más la vida en la iglesia. ¿Está claro? Bueno, entonces ¿cómo inicia esto? Pues en un matrimonio, ¿sí? Y bueno, vamos a ponernos de pie, ¿sí? Para ya no hacerla muy cansada. Lo que vamos a hacer primeramente se va a examinar, o nos vamos a examinar a nosotros mismos, ¿sí? No va a pensar en su esposa o en su esposo, ni en sus hijos rebeldes, ¿sí? Va a pensar en usted. Y va a decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Amén. Y después de eso va a pensar como matrimonio. Señor, ¿qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? Amén. ¿Tenemos un Edén o tenemos un campo de guerra? ¿Sí? En nuestras casas. ¿Nuestra casa es un deleite o es un campo minado? ¿Sí? Señor, muéstranoslo, porque ahí inicia nuestra cultura. Amén. Bueno,
Vamos a orar, sí, o bueno, si pueden pasar los varones, hombres, ¿sí? O sea, padres de familia, pues. Vamos a humillarnos delante de Dios. ¿Qué le parece? Y vamos a pedirle a Dios que nos ministre, ¿sí? Y que levante en nosotros una cultura de reino de Dios. Amén. Que las cosas cambien en nuestra sociedad. Y vamos a humillarnos, y ahorita no le eche la culpa a la esposa, ¿sí? Y la esposa no le eche la culpa al esposo. Vamos a examinar nosotros. Acuérdense lo que hizo el pecado con el hombre. ¿Qué hizo el pecado con el hombre? La mujer que me diste. Nunca dijo: ¿qué hice mal yo, Señor? O perdóname por dejarme llevar. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y primeramente vamos a pedirle perdón a Dios. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Bendito Dios, nos presentamos delante de ti como hombres a los que les has dado una responsabilidad. Señor, a los que ya somos padres, nos has dado el privilegio de tener vidas bajo nuestro cuidado. Y es un privilegio tener una esposa, Señor, y tener hijos, Padre. Señor, te pedimos perdón, bendito Dios, porque normalmente cuando hay roces, cuando hay problemas, no pensamos en lo que yo estoy haciendo. Inmediatamente pienso: es que ella, es que él, Señor. O incluso también culpamos a los hijos, Señor, pero con esto estamos entendiendo que esto no inicia en los hijos. Eso no inició en la esposa, inició en el varón. Señor, bendito Dios, y yo como varón me presento delante de ti. Perdóname si he sido tan irresponsable. Esto no es mover sensaciones, Padre, de recuerda lo que te enamoró de tu mujer. No, tú hiciste un pacto. Y esto va más allá de la sensación bonita. Es un pacto con Dios. Se requiere ser muy determinados para llevar un matrimonio. Señor, se necesita mucha determinación para llevar una familia, Señor. Y hoy como varones nos acercamos ante ti y te pedimos perdón, Señor, por no ser ejemplo, bendito Dios, Señor, porque nos es muy fácil culpar a la familia, culpar a los hijos y a veces culpar hasta a la iglesia. Pero Padre, eso fue el error de Adán, o uno de sus errores, Señor, o una evidencia de que ya estaba en pecado. Señor, la actitud irresponsable, Señor. Bendito Dios, yo no puedo responsabilizar a mi mujer, Señor, de la educación y del cuidado de mis hijos, Padre. Somos un equipo, somos ayudas, bendito Dios. A los dos se les dijo, a Adán y a Eva se le dijo: labren o juzguen esta tierra, gobiernen sobre ella. No solo se lo dijo a Adán, ni no solo se lo dijo a Eva. Los dos tenían esa responsabilidad, pero al hombre se le dio la responsabilidad, se le puso en un huerto para que mantuviera su matrimonio así como un deleite. Nadie sabemos, Señor, porque todos venimos de una cultura donde nuestros padres seguramente fueron peores que nosotros, Señor. Otros ni siquiera crecimos con nuestros padres, otros crecimos en la calle, Señor. Hay una mentalidad totalmente retorcida. Señor, ¿cómo vamos a mostrar el reino de Dios si no conocemos otro reino más que el de tinieblas? Pero venimos delante de ti como varones arrepentidos, Señor. Ayúdanos a cerrar el cerco. Ayúdanos a cerrar el cerco, Señor. A considerar esos detalles que a veces no vemos, Padre, como la puntualidad en un trabajo, Señor, el ser responsable con las cosas que debemos de pagar cuando ya Dios nos está proveyendo, la responsabilidad en un diezmo, bendito Dios, la responsabilidad ante una sociedad, Señor, que mientras estemos en esta tierra, el Señor dijo: den al César lo que es del César. No te queda de otra, tienes que cumplir. Que mi pensamiento sea, Señor, no quiero tener brechas en el cerco, porque yo sé que el primero que va a ser afectado son mis hijos, como lo enseñamos de Job, Señor. Cuando el cerco se abrió, inmediatamente no se fue sobre sus ganados, no se fue sobre lo que él poseía, se fue contra la familia. Señor, danos conciencia, Padre, que si no somos responsables, Señor, los primeros dañados van a ser nuestros hijos. Señor, yo sé que a los hijos les tienes que hablar a su conciencia, pero que yo no sea la causa de que ellos no se quieran acercar a ti.
Señor, por eso ayúdame como padre de familia, tanto el varón como la mujer, pero en este caso los varones que estamos aquí, Señor, a ser responsables delante de ti, Señor. Bendito Dios, a decir, tengo que cerrar el cerco, Señor. Yo no quiero que mis hijos sufran de una mala economía, Señor. Tengo que ser más responsable en la medida de lo que me sea posible y tener entendimiento, Señor, de que no puedo darme una vida que no tengo, como decía ahorita, para, Señor, presumir en el barrio. No, Padre, esto puede afectar a mi casa, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Bendito Dios, a cumplir con mi trabajo, Señor, a mostrar el reino con mis trabajos, Señor. Bendito Dios, a que nadie tenga un concepto del flojo, del irresponsable, Señor. No, Padre, bendito Dios, que puedan ver luz en nosotros y que puedan decir esos hombres o esa persona responsable en todo, Señor. Yo bendigo a estos varones en el nombre de Jesús, Padre. Y yo declaro en el nombre de Cristo que nos das convicción, que no vamos a tejer hojas de higuera, Señor, que no vamos a estar como cubriendo cosas que estamos haciendo mal. Bendito Dios, diciendo a nuestra propia conciencia, como quiera no fallo en la iglesia, como quiera estoy ayunando en la casa. No, hojas de higuera no, Señor. Si algo estoy haciendo mal, examíname y ten misericordia de mí, porque soy tan frágil que ni siquiera me doy cuenta de mis errores. Señor, como decía David, y no por nada lo decía, líbrame de los que me son ocultos, porque él sabe que no tiene la conciencia suficiente, Señor, para darse cuenta de todo lo que está mal. Yo bendigo a estos varones y yo te ruego que nos des la determinación de decir, Señor, yo no puedo ser un hombre tibio. Yo no puedo ser mediocre en las cosas de Dios. Yo tengo que ser el primero que se levanta a orar. Yo tengo que ser el primero que les diga, y nos vamos a la iglesia. Señor, que hay problemas, no le hace, vámonos a la iglesia. Si por alguna razón no puedo, váyanse, pero no los quiero aquí. Váyanse a la iglesia. Si en dado caso no puedo por el trabajo o situaciones de salud, Señor, que mis hijos me vean leer la palabra de Dios. Señor, que mis hijos me escuchen hablar con ese lenguaje. Bendito Dios, que me escuchen a orar. Señor, que mis hijos puedan decir, mi papá no nos deja dormir, porque en la madrugada ya está orando, ya está con la alabanza. Bendito Dios, ayúdanos, Padre. Tenemos una tremenda responsabilidad. Tenemos que formar una cultura, Señor, porque este mundo viene en decadencia. Las cosas van a empeorar en el mundo. Y yo sé que las familias y los matrimonios van a ser muy golpeados. Y si no levantamos una cultura, nuestros hijos se van a arrastrar por estas corrientes terribles, donde ya no saben ni quién es, Señor. Bendito Dios, yo bendigo a estos varones desde el pastorado de esta iglesia, desde Juan, el hermano Lázaro y cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Si está la esposa de mis hermanos que está aquí, pase y ahí de rodillas póngase al lado de su esposo y vamos a bendecir nuestros matrimonios. Amén. Y vamos a declarar que de nuestros matrimonios se levanta una cultura de Dios. Y vamos a comprometernos con Dios, a levantar una descendencia que tema a Dios. Amén. Padre, estamos delante de ti ahora como matrimonio, Señor. Yo sé que esta es la base de una sociedad, Señor, pero entiendo que la base o el cimiento principal es un hombre. Señor, si ese hombre está entendido, si ese hombre teme a Dios, su mujer va a temer a Dios, Señor. Pero si ese hombre es tibio, si ese hombre no refleja a Dios por ningún lado, Señor, no va a poder levantar una simiente que un día se diga en nosotros, Señor, como se le dijo a aquellos reyes, hijos de David, Señor, que se decía, por amor a tu padre, porque ese padre guardó el temor de Dios, era conforme a mi corazón. Señor, que se diga en nosotros, que Dios diga en nosotros, te voy a levantar, porque sé que mandarás a tus hijos. Qué tremendo, Señor.
Abraham todavía no tenía hijos y Dios ya veía la determinación en Abraham. Eso es ser hombre. Bendito Dios, todavía no le nacía el hijo y Abraham ya estaba determinado en su corazón: mis hijos van a guardar el temor de Dios. Dios me dijo que tendré hijos como estrellas. Esos van a temblar delante del Dios que se me ha revelado. Y Dios vio su corazón y dijo: yo sé que Abraham mandará a sus hijos a que guarden el camino de Jehová. Oro para que cada uno de los que estamos aquí al frente seamos ese calibre de hombres, Padre. Señor, que Dios pueda decir: yo sé que Él guardará a sus hijos, les enseñará a temer a Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Si pasan los años, Padre, Señor, y nos das el privilegio de tener nietos, que puedas decir, Señor, porque en la Biblia no habla de nietos, Señor, habla de hijos. Señor, obviamente no está hablando solo de un hijo, de los hijos que pueda tener o que tenía Abraham con Sara. Está hablando de la descendencia de Abraham: hijos, nietos, bisnietos, 1000 generaciones. Señor, como lo menciona otra escritura, Señor, bendito Dios, que no tengas que pagar nuestra maldad en nuestras futuras generaciones, Señor, sino que digas como dijiste un día, le dijiste a Leví. Leví diezmó en Abraham, Señor. Uno de su descendencia, Señor, fue llamado al sacerdocio porque su padre fue fiel. Señor, bendito Dios, como se dice de Obed-edom, cuidó tanto el arca del pacto, Señor, que la Biblia dice: bendijo Jehová a Obed-edom, a él primero, porque tiene que haber alguien que se levante. Y después dice: y bendijo a toda su casa. Señor, tanta era la bendición que el rey dijo: súbanlo acá, porque esa bendición no puede estar en una familia, tiene que bendecir una nación. Señor, y lo suben, Padre, a la ciudad de David. Y David va feliz llevando el arca, y juntamente con el arca se llevó a la familia de Obed-edom. De tu palabra dice que los hizo porteros del arca. No solo a Obed-edom, a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, Padre. Un hombre que guardó la presencia de Dios, pero eso inició en una persona. Señor, en el nombre de Jesús, danos conciencia, que el esposo sea el más esforzado en la casa. Bendito Dios, el que más cumpla con todas sus responsabilidades. Señor, que la mujer pueda sentirse hasta obligada, Señor, por el testimonio de su esposo. Bendito Dios, que los hijos se sientan exigidos porque ven a su madre. Como habla la fe de una abuela, de la mamá de Timoteo, Señor. Como habla la Biblia, el proverbio, Señor: la mujer sabia, no dice el hombre, la mujer sabia edifica su casa. Bendito Dios. Yo bendigo a cada mujer que está aquí, Señor, a las esposas de mis hermanos, y yo declaro que nos das conciencia todos como matrimonio, que se nos ha confiado, Señor, levantar una cultura en nuestra sociedad, que nuestros hijos sean siervos de Dios. Señor, aquí se ha dado una visión, Padre, que cada alma tiene un propósito y un llamado. Esa visión inicia en casa. Yo tengo que ver a mis hijos como ministros. Yo tengo que ver que mis hijos tienen un propósito, porque creo a la visión, Señor. No nada más creo para los que se congregan o los hermanos que están llegando. Yo lo creo en mis hijos. Mis hijos son pastores, son profetas, son apóstoles, son maestros, son evangelistas, porque yo tengo una visión. Y esa visión la imparto en mi casa. Le hago ver a mis hijos que ellos son ministros. Señor, tú vas a tener un momento donde te les vas a revelar, pero de mí no va a parar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Levanta tus manos, mi hermano, con tu esposa, si está aquí, y los que estamos atrás, vamos a levantarte en nuestras manos y vamos a pedirle a Dios: Señor, ayúdanos, Padre, para llevar esta responsabilidad. No es nada más formar gente bonita, eso lo hace el mundo, y hay gente que es ejemplar en el mundo, la verdad. Gente que es mejor que a veces los cristianos. No es hacer gente bonita, es hacer gente conforme al reino.
Señor, no es nada más una familia bonita, Señor, un matrimonio bonito. No, es un matrimonio conforme al reino, que viva en base a cultura, Señor. Que cuando vengan los problemas no tenga que sacar el método psicológico, saque la palabra, Señor, y pueda decir: yo hice un pacto, yo tengo un compromiso, yo tengo que resistir este resentimiento, tengo que resistir esta sequedad que está creciendo en mi corazón hacia mi esposo, tengo que rechazarlo, porque yo hice un pacto. Yo bendigo cada vida que está aquí, Señor, los matrimonios, los varones, las mujeres, y declaro que son mujeres que temen a Dios, Señor, y que un día puedas decir de nuestros nietos, como se dijo de Timoteo: la fe que estuvo en tu abuela, la fe que tuvo en tu madre, estoy seguro que habita en ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque son mujeres que fueron ejemplos de fe, como también dice Hebreos: las mujeres por su fe recibieron a sus muertos. Qué hermosas mujeres, Padre, poderosas, mujeres, Señor, serviciales, mujeres, Señor, que no titubean en la oración, Señor, mujeres que se extienden hacia adelante, que no se la viven llorando por sus problemas, Señor, que no se la viven hablando solo de sus desiertos, Señor, después de 20 años en el evangelio, que se amplían, Señor, que ven hacia adelante, que ya son conquistadoras, Señor, mujeres, bendito Dios, que hablan, Señor, de experiencias en victoria, bendito Dios, que pasan los años y les pueden enseñar a las más jóvenes: así se vence esto, Señor, y no se la pasan en queja. Bendito Dios, levanta de esas mujeres en pan de vida, en el nombre de Jesús, Padre. Siento en mi espíritu que Dios va a visitar a los jóvenes de esta iglesia, que Dios va a visitar niños de esta iglesia, que Dios les va a visitar gente recién convertida en esta iglesia. Pero se necesita base, Señor, matrimonios que entiendan lo que es temer a Dios, Señor, hombres que cierren el cerco, que no nada más cumplan aquí adentro, Señor, que cierren las brechas allá afuera, bendito Dios, que cumplan hasta donde puedan o lo entiendan, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo los bendigo, mis hermanos, bendigo tu matrimonio, a tus hijos, tu familia, el ministerio que hay aquí, porque esta iglesia tiene un diseño o una identidad, es un centro familiar. En el nombre de Jesús, esta casa tiene una identidad y es de formar familias al ministerio, familias sacerdotales. Por eso, si tú crees la visión de esta iglesia, mírala primero en tus hijos. Empieza a ver a tus hijos como ministros, empieza a ver que tus hijos tienen un propósito, empieza a verlo así, para que los impulses, para que dentro de tú digas: me tengo que esforzar más, porque tengo un propósito que se me confió. Señor, tengo que esforzarme más. Bendito Dios, porque no puedo dejar brechas para que el diablo azote a mis hijos, Señor. Tengo que cerrar el cerco. Grábate eso en tu mente, mi hermano. Tengo que tener el cerco cerrado en el nombre de Jesús. No puedo ser irresponsable, Señor, en la medida de lo posible, Señor, porque yo sé que a veces sí tratas, Señor, pero conforme vas levantando una vida, tiene que cumplir, Señor, porque está cerrando el cerco. Y que no se nos olvide esa escritura de Job, Señor. Cuando el cerco se quitó, lo primero que fue golpeado fue la casa. Señor, si el cerco se quita, mi hermano, los primeros dañados van a ser tu familia. Dios nos dé el entendimiento para tener el cerco cerrado. Examinemos nuestro corazón, fuera resentimientos, frustraciones, complejos, inseguridades, orgullos, soberbias. Examinemos nuestra conducta. Bendito Dios, ¿qué estamos haciendo dentro y fuera de la iglesia? Señor, ¿qué estamos haciendo con las responsabilidades que se tienen? Cosas que no podemos evadir, que son parte de la vida en esta tierra. Bendito Dios, haznos examinar el cerco, Señor. Padre, demandamos integridad, Señor, para nuestros hijos, o a veces lo oramos, que mis hijos sean esto. Y Dios va a decir, como una vez yo sentí en mi corazón, cuando empezaba todo esto de la igualdad de género hace años, y me vino un temor a mi corazón, que dije: en las escuelas esto va a entrar.
¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué ciudad van a tener mis hijos? Inmediatamente me vino la voz de Dios: eso depende de ti. La ciudad que tú le quieras dejar a tus hijos, eso depende de ti. Y ese día iba a la oración en las mañanas y dije: tengo que determinarme a no dejar esto, Señor, porque yo no le quiero dejar a mis hijos una sociedad toda despedazada donde mis hijos sean esclavos, Señor. Yo no quiero eso. En el nombre de Jesús te damos a ti el honor y la gloria para siempre, Señor. Gracias por estas familias, Señor. Que reflejemos el reino, Señor, que reflejemos cultura, no religión, Señor, cultura, Padre. Que la gente quiera vivir como vivimos nosotros, porque ven a Jesús. Que la gente vea que hay otra opción, Señor, que no todo es pecado, no todo es brujería e idolatría, Señor, que hay un origen, hay un destino, hay una identidad que se encuentra solo en el Señor. Yo los bendigo y declaro que el Señor reviste cada matrimonio este día, que nos haces pulir lo que no hemos considerado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Así como es bendecido hoy, si está aquí solo la esposa o solo el esposo o solo los hijos, tu palabra dice, Señor, que por la mujer de fe se santifica a su esposo inconverso. Yo declaro que hoy recibimos de ti, Señor, y que lo que está en nuestra influencia o conectado a nosotros recibe esta bendición también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús, y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, hermanos, gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad? Dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, ¿verdad? Sino que debemos renovar nuestra mente, ¿verdad? En otra versión dice que no hagamos las cosas